Seguidamente daremos inicio al ciclo de conferencia. Primeramente, el doctor Eusebio Ramón Ayala, senador nacional, con el tema Análisis de los 30 años de vigencia de la Constitución de la República del Paraguay. Moderador, profesor abogado Walter Marcelo López, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Adelante. Muy buenos días, apreciados colegas, docentes, apreciados alumnos, como asimismo también a los magistrados presentes, al ministro, señor César Diesel Jungans, al compañero senador Eusebio Ramón Ayala, señor rector, señor diputado nacional Eusebio Alvarenga, señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, doctor Ramón Caroni, miembro del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial del Guairá y Cazapá. Muchísimas gracias por la presencia a todos. Simplemente voy a actuar un poco como moderador acompañándole al doctor Eusebio Ramón Ayala, excelente profesional que tiene amplio conocimiento en el tema constitucional, el profesor en Derecho Constitucional. Y bueno, brevemente voy a pasar a leer el currículum. Doctor Eusebio Ayala, senador nacional, periodo 2018-2023, catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica de la Ciudad de Asunción, ex catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Ciudad del Este, de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Católica y de Derecho de la Universidad Americana, como asimismo también de la Uninorte. Convencional Constituyente 1991-1992, secretario y miembro titular de la comisión redactora de dicho instrumento. Ex senador nacional, periodo constitucional 2003-2008, ex miembro del Consejo de la Magistratura de la República del Paraguay, asimismo ex miembro del Parlasur, Parlamento del Mercosur, ex director jurídico ejecutivo de la Itaipú Binacional, periodo 2008-2013, ex vicepresidente, periodo 2005-2008, y ex miembro del directorio de varias empresas privadas y públicas. El breve currículum del doctor Eusebio Ramón Ayala, quien seguidamente le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor, por su presencia en la ciudad de Villarrica. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Bueno, normalmente, antes de entrar en el tema, quiero saludar a la bella y culta ciudad de Villarrica y a sus habitantes, por su historia, por su tradición, por ser un foco intelectual desde los inicios de la formación cultural del Estado paraguayo, inclusive antes, desde la colonia. Que
dio realmente muchos frutos. Entonces, primero saludo a la ciudad de Villarrica. Les saludo a los estudiantes que tuvieron la idea de organizar este evento, a los profesionales que están asistiendo, a los magistrados representados en la persona del ministro de la Corte Suprema de Justicia, representado el Poder Judicial, representado el Poder Legislativo, y no me voy a nombrar a mí mismo, sino que voy a nombrar al diputado Eusebio Alvarenga, que es representante del Guairá, y eso tiene un valor incalculable. Y mi agradecimiento en especial a las autoridades educativas que tuvieron la gentileza de darme la oportunidad de compartir con ustedes un espacio de reflexión. Normalmente quiero decir espacio de reflexión, porque en realidad en la interacción, en el pensamiento, si bien es cierto, por este formato tal vez no pueda haber preguntas y respuestas, uno al escuchar al expositor va pensando y está construyendo idealmente, y está juzgando, está emitiendo juicios, está comparando su historia, está pensando en el futuro y en su presente. Y cuando hablamos de instituciones, y me pareció muy acertado el título, de rol de las instituciones para el Estado de Derecho. Y normalmente se podría enfocar desde el Estado de Derecho y sus instituciones. Pero me gustó el tema porque en la Constitución o la constitución de un país no es solamente jurídico. Ese es el punto. Y muchas veces los abogados tenemos una cierta dificultad para entender que la Constitución Nacional no solo tiene una dimensión jurídica. Por supuesto que tiene una dimensión jurídica primordial en un Estado democrático de derecho por la forma de la discusión y por la forma de la aprobación de esas disposiciones que van a crear esas instituciones que serán importantes para retroalimentar el Estado de Derecho. O la misma Constitución puede reconocer instituciones y roles muy importantes y también eso juridiza en la Constitución, porque es un proceso dinámico. Y bueno, obviamente, en una charla que me dijo que duraba creo que 2 horas, que tengo que hablar, tal vez pueda hablar menos, porque hay muchas cosas, uno tiene que tratar de enfocar, y eso yo digo mi estrategia comunicacional, porque está desde un diputado, representante del Poder Legislativo, un ministro, representante del Poder Judicial, varios jueces, jefe de la circunscripción, presidentes, creo que hay algunos fiscales, autoridades académicas que se pasan el día y la vida estudiando, más en la docencia, más en la academia, pero seguramente también tienen su experiencia. Entonces uno tiene que enfocar como para que pueda concitar el interés y para que sea útil el Congreso. Entonces voy a hacer exposiciones como ahora está de moda, diciendo de enfoques transversales. Es decir, no solamente desde el punto de vista exclusivamente jurídico, porque entonces eso tendría que estar dedicado para un cierto nivel y para un tipo de auditorio. Y probablemente el Congreso, por su participación, no sería muy útil mi participación si enfocara exclusivamente en eso. Y cuando vine hoy de Asunción, vine manejando, y le comenté al ministro de la Corte, al diputado Alvarenga, al decano, su segundo apellido sí me acuerdo de Cateura, pero el primero no me acuerdo, que dijo 2, 3, 4 cosas que me gustaría desarrollar. Él dijo así, pero que serían temas de congresos inclusive. Entonces dije, estaba pensando en algunos teóricos importantes de la actualidad.
No Kelsen. Kelsen ya tuvo sus años y sus décadas, tiene su importancia y su autoridad en el mundo, si bien es cierto, es reconocida, pero tiene mucho menos importancia que en el Paraguay. Ese es uno de los problemas que tenemos nosotros en el Paraguay. El positivismo exagerado en esta época. Pero ahí voy a entrar en otro punto. Entonces dije, en vez de entrar en eso, entonces me encontré antes de un semáforo, y va a parecer trivial, un automovilista delante mío a 80 kilómetros por hora puso su señaladero a la derecha. Entonces, obviamente, yo me recosté a la izquierda y, sin embargo, después giró a la izquierda. Es un freno. Yo dije, bueno, y uno cuando es abogado no puede dejar de pensar, porque eso está regulado en la Ley Nacional de Tránsito. Está regulado eso. Entonces, incurrió en violaciones, puso en peligro la vida, podría haber colocado unas cosas. Entonces, uno por su formación muchas veces tiene una visión de acuerdo a la herramienta que maneja. Y si uno es abogado, maneja de esa perspectiva. Un sociólogo diría, bueno, por el tema de la educación y la cultura, de la formación, y va a hablar ahora ahí de Natalicio González, va a hablar tal vez de Oscar Crey, va a hablar de Justo P. Prieto, o sea, hasta de Ildefonso Bermejo, etcétera, todos los teóricos para ver la formación. Y yo me podría recordar de algunos intelectuales muy importantes que tuvo el Guairá. Y tengo que recordar. ¿Por qué tengo que recordar? Porque escuché tres músicas muy lindas, todas patrióticas, las tres músicas patrióticas. Entonces uno dice, pero esa es la sociología que tendría que reconocer un instrumento jurídico como la Constitución. No puede desconocer ese origen, no puede desconocer la historia. Tres músicas, una de unión, como es linda nuestra patria, de unión, de fraternidad, todos juntos, etc. Pero dos abiertamente de guerra. 13 Tuyutí y la Reina, de guerra, en un contexto determinado. Entonces uno tiene que pensar en la Constitución. ¿Qué dice sobre la guerra la Constitución? Y la Constitución de 1992 dice que el Paraguay renuncia a la guerra, adopta el derecho internacional para la solución de los conflictos, renuncia a la guerra. Eso no significa que esté indefenso ante un ataque, sino que se podría declarar, no la guerra, porque eso está prohibido, pero podría declararse por el Congreso un estado de defensa nacional. Y cuando escucho música patriótica como esta, entonces, bueno, pero entonces vamos al arte. ¿Qué trata la Constitución del arte? ¿Qué papel tuvieron en la Constitución o en la constituyente los artistas? ¿Qué grupos participaron? Jaupey, Ayucueo este día Hendú, y Oñemosé, Bugá, Mohovi, Caguazú, otro San Pedro, Ocela, ministro del Interior, Najaí, Peixa, Lajaía, qué sé yo, los indígenas. ¿Y qué tiene que ver? Entonces, cuando uno tiene ese pensamiento, decir, no, hay un capítulo dedicado a los pueblos indígenas. ¿Y de dónde sacó la Constitución para dedicarle un capítulo a los pueblos indígenas? Y allí entramos en un problema irresoluto. Con la Constitución del 92 se resolvió parcialmente, pero eso no significa que el problema no exista. Hay una cultura anterior a la formación del Estado paraguayo que se rige por el derecho consuetudinario indígena, que yo estudié algo, el derecho consuetudinario de Chamacoco y de otras etnias, porque tuve el placer de conversar y estudiar, porque me dedicó largas horas de charla, Chase, el gato Chase, que es uno de los intelectuales más importantes y que conocen mejor la cultura indígena y sobre todo el derecho.
Me puedo acordar de otros, ¿verdad? Y bueno, viniendo más hacia acá, hacia Coronel Oviedo, para girar, para continuar la ruta 8, un camión con luz de stock y después giró a la izquierda. Yo, por cierto, fui prudente y mantenía la distancia. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy haciendo una especie de ensalada? Esa es mi motivación. Eso es lo que estoy queriendo decirles. Por eso le estoy hablando de tránsito, le estoy hablando del vehículo, de la luz de stock, de los indígenas, de la música, del periodismo, del arte, de la cultura, de todo. Porque en realidad mezclé a propósito todos esos temas para que ustedes digan, pero el doctor Ayala, ¿por qué está recordando todas esas cosas? Y me quedé corto. Porque todo lo que pudiera decir de todos los temas se discutió en la Convención Nacional Constituyente y el producto de esa discusión tenemos nosotros la Constitución de 1992. ¿Y por qué empecé con una serie de relatos a propósito desordenado? Para decir de que todos esos son los temas que se tratan. Y quiero aprovechar la oportunidad, porque seguramente van a tener, he visto en el programa juristas muy importantes que van a hablar más de derecho, más específicamente. Quiero aprovechar para contarles, y esta fue la primera parte. La segunda parte es cómo se hace una constitución. Y salto eso de si hace falta o no hace falta la constitución. Eso salto, doy por hecho porque ya está. Pero, ¿cómo se hace? Inclusive puedo ir antes. ¿Por qué se hace? Para establecer en el tiempo. ¿Y por qué la Constitución de 1992 es tan importante? Que cumplió ahora 30 años. A la sazón, yo hice un proyecto de ley que presenté en el Congreso, que todavía no se aprobó, que el 20 de junio sea festejado como el Día de la Constitución, porque el 20 de junio de 1992 se sancionó, promulgó, se puso en vigor, que ese es otro capítulo, que también da para un Congreso, el 20 de junio de 1992, para que se recuerde por lo menos un día, ese día de la Constitución, porque hay muchos días, día del artista, día del artesano, día del agricultor, día del esto, pero día de la Constitución no. Y puse en mi exposición de motivos que yo sé que la mejor forma de homenajear la Constitución es cumpliendo con sus disposiciones. Esa es la mejor forma, pero siempre es importante tener un día. Bueno, este ambiente que yo les pinté algo. Bueno, pero me olvidé de algo. ¿Y ustedes qué piensan del artículo 4 de la Constitución del derecho a la vida? Que según la Constitución se protege, en general, desde su concepción. Y ahí entramos en un problema no solamente jurídico, sino que entramos en un problema religioso, cultural. Bueno, les digo esto porque yo tuve la suerte y la visión seguramente que cuando estudié Derecho y cuando empecé la carrera, a partir del tercer curso, primero, segundo curso, conversé muchas veces con Víctor Caroni, pero en el tercer curso empecé a entender, porque yo estudié, hice la Constitución. Porque normalmente en introducción al derecho, en otras cosas, se pasa por ahí. O en derecho romano, que sí es demasiado importante, ¿verdad? Que habla de de toda una cultura jurídica. Entonces, encontré la Constitución y para que ustedes se ubiquen, hoy, si ustedes van a una clase de Derecho Constitucional, que seguramente se da ¿en qué curso? ¿Tercero, cuarto curso? Cuarto curso, sí. En realidad había sido casi en todos los cursos. Bueno, pero ubíquense
en mi situación. Ahora ubíquense en mi situación. Yo le voy a transportar a esa fecha. 1977. Estaba en el tercer curso de Derecho. Teníamos Derecho Constitucional. Nuestros profesores eran César Garay, que en esa época era ministro de la Corte Suprema de Justicia. En el segundo semestre se incorporó justo José Prieto, que fue miembro del Tribunal Electoral, que es uno de los grandes intelectuales, ¿verdad? Bueno, en ese momento. Y como yo vivía cerca de la facultad, en Asunción, me iba a la biblioteca Paulo VI. Entonces me pasaba la mañana estudiando, o sea, leyendo. Por supuesto me preparaba para las clases. Entonces teníamos que dar derecho penal. Bueno, entonces yo leía 2 o 3 libros de derecho penal. Mencionaban algunas cosas, entonces yo leía de eso. Entonces es cierto que había un jurisconsulto llamado Argüello que daban todos los resúmenes de 20 páginas para todas las materias, que eso sí circulaba también, eso es categórico, ¿verdad? Jurisconsulto Argüello, hacía de todo, desde derecho aeronáutico, criminología, civil, lo que sea, pero el jurisconsulto Argüello tenía el resumen, 20 páginas para un examen, para aquellos que quieren asaltar la mesa. Bueno, y si son inteligentes y hábiles, etcétera, hasta pueden sacar una buena nota. Entonces yo estudiaba y me encontré con la Constitución y empecé a leer de dónde surgió, cómo surgió. Ahí me remitieron a la Biblia, al Corán, a todos los... Bueno, es una larguísima historia. Por supuesto que con la Constitución americana. ¿Y por qué con la Constitución americana? Porque nuestro profesor hablaba muchísimo más de la Constitución americana que la Constitución paraguaya. ¿Por qué? Porque en ese periodo estábamos en la época de la dictadura y la Constitución que teníamos de 1967 era un librito. En realidad no era una constitución. Según una teoría, cualquier librito, para que se convierta en constitución, tiene que regir, ¿verdad? De lo contrario, es un libro, es un librito. Y están las constituciones alternativas también, las constituciones en joda también, en la época de Stroessner. Lo estoy pintando para contextualizar simplemente. Entonces, no estudiábamos mucho la Constitución de 1967. En realidad, los profesores de esa época, obviamente por cuestiones prácticas y de sobrevivencia, por defender su libertad y su vida, porque en esa época no se podía tener libertad de expresión, crítica a las leyes, etcétera, etcétera. O sea, era otro contexto, no era un contexto de libertad, no era un contexto de democracia. Y por lo tanto, cualquier ley, cualquier constitución tiene un valor relativo, tiene un valor muy relativo. Bueno, me encontré con eso y abracé y empecé a estudiar. Bueno, posterior, y por supuesto que en cada materia yo trataba de hablar de derecho constitucional y muchos profesores decían, no tiene nada que ver, no es el tema. Y le decía, pero profesor, ¿pero por qué no tiene nada que ver? Esto es derecho penal, esto no es derecho constitucional. No te remitas más. Pero, ¿cómo voy a desarrollar la lección 4ª del derecho penal, de Derecho Penal 1, que habla de la privación de la paz, de las ordalías, del ostracismo romano, etcétera, y no tengo que comparar hoy, le dije, con el Poder Judicial, hoy no tengo que compararle con el exilio, con el confinamiento, no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. Y era un profesor muy famoso, un penalista de primera, muy exitoso, y tuvimos un encontronazo en la mesa. Bueno, después me incorporé a la cátedra con Justo Prieto en el 83. Y teníamos que explicar a los alumnos del tercer curso. Yo no sé hoy, por supuesto, hablar de Constitución de entrada va a ser muy fácil para un profesor, ¿verdad? Porque ya es más fácil. Pero en esa época
se quería estudiar más derecho procesal para ejercer la profesión, o derecho de fondo, porque el derecho constitucional no regía, no era, es más, era peligroso y todo. Entonces ni siquiera era ciencia ficción, era más ficción que ciencia. Bueno, todo eso, ese contexto también condiciona, influencia en la redacción de una constitución. En síntesis, normalmente, como debería ser en un Estado democrático, la Constitución, además de tener disposiciones jurídicas, debería ser la expresión, y ahora se habla mayoritaria, pero sin excluir a las minoritarias, la expresión mayoritaria de la sociedad en su conjunto, sin exclusión de nada. Porque no se puede construir un país en base a exclusiones arbitrarias. Entonces todos deberían tener un cierto nivel de tratamiento. ¿Y por qué la primera constitución que dice que el Paraguay es Estado social de derecho es la Constitución de 1992? Porque quiso recoger toda esa diversidad sociológica, cultural, política, para que puedan contener en un país que se formaliza de esa manera. Las anteriores constituciones tenían muy pocos derechos sociales y los contextos eran totalmente diferentes. Para los que más saben, porque ya los estudiaron, seguramente va a ser muy elemental lo que voy a decir. Pero, como hay muchos estudiantes que seguramente están cursando, debo decir que de todas las constituciones anteriores del Paraguay eran, bueno, por el uso, por la costumbre, por las convenciones, decimos que son constituciones. Pero en realidad, el reglamento de 1813 no se puede decir que sea una constitución precisamente, pero estableció las reglas del juego. Del otro lado también uno puede decir que fue una constitución. Después la ley de administración de gobierno, sí, dictado por un presidente, sin discusión, sin nada, sí, también. La de 1870, que es muy elogiada, pero pónganse en el contexto. 1870, 1 de marzo de 1870, fue asesinado el mariscal Francisco Solano López. Y en ese tiempo ya se estaba discutiendo la Constitución de 1870. Según muchos teóricos, la mejor Constitución, sí, puede ser como la mejor Constitución porque tuvo base la Constitución americana, la Constitución argentina de 1853, de todas esas constituciones. Pero ¿en qué ambiente se discutió? No era un ambiente democrático. El país estaba ocupado por las fuerzas aliadas. Claro, habían los hermanos de Kut que eran muy buenos, Milton, o sea, muchos intelectuales, pero discusiones limitadas, por poco tiempo, con escasa participación de muchos sectores, sino que era producto de una élite. Y bueno, la de 1870 rigió después, posteriormente, con los gobiernos que empezaron a cumplir sus disposiciones. Empezó a regir. Entonces, se consolidó como constitución por su vigencia. Pero no podríamos decir ni por su origen, ni por su representatividad, nada. Muy bien, 1870. Después, en 1967, una nueva constitución. En la época de la dictadura. La constitución de 1870 sí podía continuar sin problema, pero la 1967 se dio por otros motivos. Porque la constitución de 1870 prohibía la reelección y el presidente de esa época ya había cumplido ya sus 2 periodos y ya no podía. Entonces por eso se convocó a una convención constituyente para 1967 y se discutió el ambiente esa en dictadura, con estado de sitio, con presos políticos, con exiliados y sin participación democrática. ¿Es una constitución? Sí, rigió
Pero antes yo pasé, ¿verdad? La de 1940. La de 1940 es por decreto y después un plebiscito posterior, violando la anterior Constitución de 1870. O sea, tampoco. Y la de 1967 tuvo una enmienda. En 1977, una sola enmienda. ¿Qué decía esa enmienda? Era el periodo presidencial. El presidente de la República podrá ser reelecto por un periodo. Cuando llegamos a 1976-77 ya se cumplieron los 2 periodos. Entonces se convocó a una convención para modificar ese artículo. El presidente de la República podrá ser reelecto. Ahí ya no se pudo la limitación. Ese fue el motivo real, no porque había necesidad de considerar la cultura, la vida, los pueblos indígenas, los derechos sociales, la participación de la juventud, la educación, la reforma agraria, las tierras, etc. No era el motivo. El motivo era solamente para modificar ese artículo de la Constitución. Y ese artículo de la Constitución posibilitó las reelecciones posteriores. Ahora, estamos ya en 1977. Del 77 al 89 que vino el golpe. Vino el golpe y, bueno, estuve activo en esos días, pero fuimos a festejar todos en el centro. En esa época en la calle Palma, cerca, enfrente a la plaza, etc. Un ambiente de libertad, la radio, las manifestaciones públicas. ¿Qué cambió? ¿Hubo un cambio en la Constitución? Entre el 2 y el 3 de febrero se modificó la Constitución de 1967, se llegó a levantar el estado de sitio que estaba en vigencia, salió un decreto diciendo levántese el estado de sitio, levántese la prohibición de reuniones y manifestaciones públicas entre el 2 y el 3 de febrero. Nada de eso salió, nada. ¿Y por qué el cambio? Porque cambió el régimen político, cambió el pueblo, cambió la sociología, cambió la conformación de fuerzas. Y esa constitución, que era de la dictadura, se puso el traje de una constitución más democrática porque el pueblo cambió, porque las fuerzas políticas cambiaron. Ese es un ejemplo, uno de los ejemplos más nítidos de lo que es una constitución que uno puede decir un libro, una constitución nominal, dicen algunos teóricos, y otra una constitución real, material, vigente, etcétera, etcétera. Ese es el ejemplo. Se modificó. Ahora, si yo voy a analizar todo eso desde un enfoque kelseniano estricto, de la escuela positivista, ultra positivista que está vigente en el Paraguay, lastimosamente en la interpretación judicial y en la mayoría de los abogados de la universidad, yo diría, este proceso es inválido, es un golpe de Estado, esto no puede continuar, esta Constitución no fue reformada de acuerdo a los procedimientos, el presidente no cambió de acuerdo a lo que dice la Constitución, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, por decisión, porque hubo una conformación, cambió. Y por supuesto que en el 89 era previsible que al haber un cambio de régimen, un cambio de gobierno, entonces los ciudadanos en general, todos los sectores tenían la conciencia, quiero poner énfasis, tenían la conciencia de que éramos capaces de reconstruir el Paraguay, de cambiar el curso del Paraguay, de construir una sociedad más justa, más democrática, con participación de todos, con unos instrumentos jurídicos, dejando atrás la dictadura, etcétera. ¿Y qué era necesario para eso? Cambiar la Constitución. Entonces, ese era el ambiente que precedió a la Convención Constituyente de 1991-92. Entonces, mi tema era reforma constitucional. Entonces, ¿para qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Son muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, ese era el ambiente. Obviamente una etapa de efervescencia, de despertar ciudadano. Entonces decía, esta constitución, claro, se podía
continuar el Paraguay con la Constitución de 1967? Claro que podía continuar, sin problema. Desde el punto de vista jurídico, podría continuar. Había una preeminencia muy importante del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes. Sí, es cierto. Faltaban algunos derechos. Sí, es cierto. La relación entre los órganos tenía un equilibrio más débil. Los derechos sociales no estaban muy bien contemplados, etc. Pero de que podía continuar, hasta se podía haber hecho una reforma parcial que permitía la Constitución del 67. Reforma parcial. O sea, entonces se podía declarar, modifícase tal parte de la Constitución de 1967 por medio de una convención constituyente sin necesidad de modificar todo. No. Como decía esa canción, es como la primavera que lo lleve todo. Entonces, el ambiente y la sociedad estaba así. ¿Quiénes participaron en esa discusión previa? Todos los sectores. La Iglesia Católica puso su proyecto, la Unión Industrial Paraguaya, los pueblos indígenas. Bueno, yo fui parte de la Convención Constituyente y teníamos más de 400 proyectos y propuestas sobre ese punto. Ese era el ambiente de discusión. Entonces, en ese momento sí se justificaba modificar, cambiar, reformar la Constitución. Muy bien. Llegó el 27 de diciembre, creo que fue las elecciones, y se tenía que instalar el 27 el 28 de diciembre. Y les pregunto, yo voy a contestar, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo se instala una convención constituyente? ¿O cómo se instaló? De manera práctica ya. Nosotros estamos acá en este congreso, muy bien, todos fuimos electos. 198, no sé, creo que somos menos acá, ¿verdad? ¿Cuántos estaremos? ¿200? 200. La convención constituyente eligió a 198 convencionales. Por una regla consuetudinaria, el que salió número 1 es el que preside la primera reunión. Supongamos de que el joven haya sido el número 1. Entonces yo le doy a él para que organice. ¿Cómo vas a organizar? Estás entre 128, todos son pares, no hay autoridad. Queda tu cargo. Ahí hay una asamblea, vos podés preguntar a la gente, a ver cómo se está. Para hacer una constitución, esto saca de eso, no está escrito. Ahora van a empezar de cero todo. Yo me siento y todos hagan. Algo fácil. No sé. Y si te necesitan ayuda, acá tenés 197 que te están escuchando. Preguntarle a cualquiera. Vos sos el número 1 electo en las elecciones generales. Convención, vino el presidente, vinieron los ministros, se instaló, terminó la fiesta formal. Ahora hay que trabajar, hay que escribir, hay que consensuar, hay que empezar. ¿Por dónde se empieza? Entonces, si vos no sabés, porque seguramente, no sé, preguntarle a cualquiera acá de los 192, allá está una señorita, creo que está, está anotando para preguntarle. Allá está, en la tercera fila está anotando y parecía muy entusiasmada. Preguntarle, si vos no sabés, ¿verdad? Su nombre, es decir, señora convencional, de qué partido, de dónde es, cómo empezamos. La señora en este caso de camisa color verde, ya le ubico ya otro. Le vamos a preguntar, primero le vamos a designar como presidente va a ser la presidenta en este. Número 1. Vamos a preguntarle entonces sobre ubicándonos en ese momento, vamos a preguntarle si vamos a seguir, en este caso, con el mismo sistema de gobierno. En este caso, la dictadura. Ahora vamos a preguntar si se sigue o no, ya que se hizo una... Permiso, presidente.
En esta misma situación estábamos. Porque una convención de por sí no depende del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, no tiene ni un solo reglamento, no tiene ni una sola regla. Y por supuesto, va a modificar la Constitución anterior, no se va a basar en la Constitución anterior, y la Constitución anterior lo único que dice de que se tiene que instalar de tal manera. No le dice la Constitución anterior, hagan ustedes tal cosa, etc. No, ¿cómo se hace? Y está entre 198 de diferentes partidos, de diferentes lugares, del interior, de la capital, del exterior, indígena, etc. ¿Cómo se hace? Entonces, claro, la primera reunión, ¿cómo te llamas? ¿Y tu apellido? Viana. Cristian Viana era el número 1 en las elecciones generales, pero él puede presidir la primera reunión, pero no puede imponer las reglas. ¿Cómo entonces? Y bueno, entonces deben ser reglas democráticas, reglas de mayoría. Y entonces estarían las bancadas de los partidos, y dentro de los partidos que también vienen de diferentes extracciones, y el Partido Colorado, que tenía la mayoría absoluta, estaban de allí los estronistas y los que están llegando del exterior, que fueron encarcelados, exiliados, despojados de sus bienes del exterior, que están también. Y tiene que convivir, y no le va a dar ninguna autoridad, y nadie. Entonces, ahí se empieza un ejercicio democrático. Y para más, el Congreso, ¿cuánto tiempo dio para la redacción de la Constitución, la reforma total? 4 meses. Con 2 meses para prolongar. Bueno, de cualquier manera, porque ya me parece que ya me excedí largamente, quería decirle nomás el ambiente. Entonces, finalmente, se llegaron a acuerdos para tomar provisoriamente, formar el reglamento de la Cámara de Diputados para empezar a discutir. Se conformó un grupo de 8 miembros para redactar el reglamento interno de cómo va a funcionar la convención. Yo fui uno de ellos. No me acuerdo si era el presidente, miembro, pero yo fui uno de ellos. Entonces, en una semana, nosotros teníamos que hacer un reglamento de cómo debe funcionar. Y sí, claro, se creó la comisión redactora, 29 miembros, pero ¿quiénes van a integrar los 29? La comisión redactora es la que va a hacer durante todo el tiempo, y la plenaria va a votar. Pero primero la comisión redactora, 29. ¿Cómo se elige en la composición? Felizmente yo fui también miembro de la comisión redactora, fui uno de los secretarios de la comisión redactora. Y había que organizar eso en las discusiones, empezar de cero, de todos los puntos. Claro, los partidos políticos, las organizaciones se fueron con sus proyectos. El Partido Colorado, el Partido Liberal, Constitución para Todos, o sea, todos se fueron con sus proyectos, y la ciudadanía que pedía cosas, como es natural, que solucione. La Iglesia Católica, los grupos evangélicos que estaban en contra A, en contra B, que no sea religión oficial, bueno, una serie de cosas. Pero muchas presiones externas y que se traducía internamente y que había que hacer, ¿verdad? Ese era el ambiente. Se organizó, finalmente ese era el ambiente. Y por supuesto, hasta ahí puedo llegar. Seguramente para el segundo congreso vamos a continuar porque no hay tiempo. Nuestro presidente Viana le pusimos en esa situación porque él estaba en diciembre de 1991 con 197 más. Él uno más, 198 por organizarse. Y de todos los temas, uno a uno, para discutir. Y en cada tema, desde el primero, el último, 2 minutos, el artículo 1. Si nosotros tuviéramos que estudiar el artículo primero y para consensuar, tardaríamos ya mucho, pero habría que resolver porque teníamos un plazo. Algunos decían, no, pero ¿cómo va a ser Estado social? Tiene que ser un Estado de Derecho nomás. Otros querían Estado social y democrático de derecho. Otro tal, o sea, si es una república. ¿Y por qué república? ¿Por qué república? Una anécdota. ¿Por qué república? La república que dice la Constitución es la república
en el concepto jurídico-político o qué es? Bueno, y ahí entonces tenemos que ver nuestra tradición constitucional. Desde el inicio decía República del Paraguay. Entonces, más que inclusive en las constituciones que no eran republicanas, decía República. Bueno, y así en todos los temas. En síntesis, el esquema, ahora les voy a decir el epílogo. Al tiempo de agradecerles la paciencia, la participación, etc., quería presentar de esta manera para que nos pusiéramos todos en la situación. ¿En qué situación? En la próxima reforma constitucional, si alguien quiere hacer, ¿qué quiere reformar? ¿Por qué quiere reformar? Y si alguien quiere reformar para modificar la reelección solamente, ¿va a salir eso o no va a salir? ¿Acaso Rodríguez no quería ser reelecto y sin embargo se le prohibió? ¿Acaso los familiares de Rodríguez podrían ser candidatos a presidente? Podrían haber pensado, pero sin embargo no. ¿Acaso los militares podrían estar excluidos o no? Estaban excluidos. Los policías, los propietarios de medios de comunicación, etcétera, etcétera. En síntesis, tiene que haber, para sintetizar, tiene que haber un ambiente, una necesidad, sociológicamente, tiene que haber una cierta mayoría, un cierto consenso para tratar de modificar. Ahora, democráticamente, no estamos diciendo yo quiero una constitución a mi medida y dicto una constitución. No es el punto. Entonces, no sería una constitución. Finalmente, creo que los 30 años de la Constitución de 1992 logró superar todas las vicisitudes del itinerario político del Paraguay. Y creo que está en condiciones de ir superando, pero no por méritos de la Constitución, sino por mérito de la gente que hace posible que la Constitución esté vigente y de las instituciones que colaboran, coordinan, que se controlan para que sea posible. Bueno, muchísimas gracias, muy amable por la paciencia. Muchas gracias, señor senador nacional Eusebio Ramón Ayala. Agradecer principalmente por toda la trayectoria que nos has comentado para tener un poco en cuenta con relación a la participación de los alumnos, ¿verdad? Seguidamente, y al tenor del tiempo, se abre el auditorio a los efectos de que si quieren hacer algunas preguntas al senador nacional, ya que está todavía con nosotros, bueno, si quieren hacer unas preguntas, estamos abiertos para este evento. Si no me quieren hacer una pregunta, háganle la pregunta a Viana. Viana, por favor. Sí, adelante. Una pregunta del señor decano. Una pregunta, justamente usted hablaba de una reforma por el tema de la reelección. ¿Cómo podríamos nosotros pensar hacer una reforma sin que necesariamente tengamos en cuenta eso? Hay tal vez muchos aspectos de la Constitución que necesitemos reformar, que necesitemos cambiar desde la elección, del sistema de elección de nuestros ministros de Corte, fiscal general, tal vez pensar nuestros magistrados para darle un sistema para evitar tal vez mucho manoseo. Particularmente no entiendo por qué tenemos que exigirle a ilustres juristas llevar en carretilla sus documentos para demostrar su formación académica. Creo que otros sistemas políticos nos están mostrando, de hecho, nuestra Constitución dio la vuelta 800 años de historia de cómo nombrar ministro de Corte. Pensar en mucho más allá de hoy solamente la reelección presidencial. No estamos preparados políticamente para pensar una reforma amplia de la Constitución
o sí lo estaríamos hoy sociológicamente hablando, doctor? Primero le doy al señor presidente. Y bueno, todas esas preguntas son difíciles. Da la impresión que no hay ambiente, no hay debate, no hay estudio. A partir de 1989, a partir del golpe del 89, empezaron a interesarse en temas constitucionales, en temas jurídicos, en temas democráticos, en participación, en elección popular. Se cuestionaron las delegaciones de gobierno, se empezaron a cuestionar muchas cosas. Y la academia, la Universidad Católica, la Universidad Nacional, los gremios, todos empezaron a estudiar. Y de todos los sectores habían propuestas para mejorar, así como el señor decano dice, podríamos tener tal tema, y algunos que estaban con la niñez y la adolescencia decían, no, los niños no tienen derechos, qué sé yo, tenemos que poner, los excombatientes del Chaco, los profesores, todos. Entonces, y es difícil decir si estamos preparados, pero da la impresión, mi impresión, es que la iniciativa de modificar o de reformar que se habló en todo este tiempo no venía de la gente, no venía de la sociología, no venía de la academia. No sé, en la universidad acá de Derecho, de la UNBE no se estará estudiando perspectivas para una reforma constitucional. Hay algunos libros sobre necesidades de una reforma constitucional para tener en cuenta. Hay varios libros de eso, pero no hay en la academia, ni en los gremios, ni en ningún lado para que uno pueda decir de manera general. Ahora, ¿por qué digo que no hay? Porque si lo hubiera, el presidente de la República de turno ya se hubiese animado a decir, tomo la iniciativa para llamar a una convención nacional constituyente. Y tiene que ir al Congreso. O los diputados o los senadores, en un porcentaje importante, pueden decir, es necesaria una reforma, entonces vamos a hacer una reforma. O, por iniciativa popular, 30.000 personas en petición formada puede decir, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Entonces, no hay eso. Entonces, por eso es muy difícil, señor decano, decir si está o no. Da la impresión que no. Al menos no es el ambiente que se debería vivir ni la necesidad para modificar, porque son intereses muy puntuales, muy sectarios, muy específicos. Y en realidad para tocar debería ser un poco más general, debería haber más consenso. Ahora, independientemente de que la iniciativa sea por el presidente, por el Congreso, lo que sea, porque quiere un modelo determinado, eso no garantiza. Es más, no debe garantizar que la convención va a hacer lo que los órganos constituidos dicen que deben ser. Entonces, la Convención Nacional Constituyente, presidida por el señor Viana, no estaría cumpliendo su objetivo, porque entonces estarían representando a los factores de poder, a las instituciones del Estado y no precisamente a la gente, al pueblo, a los ciudadanos. Sería un contrasentido, no sería muy democrático. Muchas gracias, señor senador. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, adelante, señor diputado. Para manifestar lo siguiente, senador Ayala. La necesidad de la reforma o modificación de la Constitución, básicamente para juicio, para criterio de muchos, es una suerte de argumentación o excusa para sostener que hay falencia en los instrumentos jurídicos al momento de falsear o errar o equivocarse, sea dolosamente o sea por ignorancia de los instrumentos jurídicos que tenemos. Normalmente es la excusa
de muchas personas que exhiben reticencia en someterse al Estado de Derecho. Entonces, famoso, no hace falta cambiar la Constitución. No, el derecho positivo está fallando, está fracasando. Es por eso que hay desorden, es por eso que hay anarquía y caos. Suele ser argumento falaz, argumento político, inclusive de muchos operadores de justicia. Entonces, senador, yo creo que tenemos que convenir, es decir, todo el pueblo paraguayo, por supuesto, incluido las autoridades, tenemos que ponernos de acuerdo, en primer lugar, en aplicar los instrumentos jurídicos que tenemos, pero por supuesto criticar y apostar por la modificación de algunas falencias que se advierten. Un ejemplo, nosotros en este momento en el departamento del Guairá tenemos un grave problema. El gobernador, a través de una figura constitucional, fue removido, destituido de su cargo, a través de una intervención que se produjera institucionalmente, se llevó a cabo adelante esa intervención y finalmente la Cámara de Diputados, en uso de sus atribuciones constitucionales, le destituyó. Ahora el problema grave es que se tiene que inexorablemente, o sea, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene que convocar, porque la Constitución dice que sí o sí tiene que ser convocadas nuevas elecciones. Entonces, es un problema constitucional que el Tribunal Superior de Justicia Electoral no puede solucionar a través de una resolución. Ni la ley nosotros podemos sancionar desde el Congreso de la Nación para resolver este problema. Es un problema político. Entonces, senador, señor convencional, ciudadano convencional constituyente, yo creo que existen falencias. Hay cosas que tenemos que modificar en la Constitución, pero a mi juicio lo más importante es que las personas encargadas, las autoridades encargadas y el pueblo en general nos pongamos de acuerdo en dar cumplimiento a las normas, las pautas y las figuras constitucionales. Esa nomás es la reflexión que quería compartir con usted, señor senador, y bueno, hablar, por supuesto, de algunas necesidades puntuales. El caso, por ejemplo, acá está, a mi lado está sentado otro caso, y con esto ya concluyo. Otro caso de necesidad de modificación constitucional. La defensora general en este momento puede ser sometida a juicio dentro del jurado de enjuiciamiento. ¿Y por qué no ser sometida a juicio político en el Congreso, por ejemplo, así como eventualmente es sometido el fiscal general del Estado, los ministros de Corte? Estas son las cuestiones, estas son las preguntas que tenemos que formularnos. Por una cuestión de garantía para el ejercicio de tan delicada y alta función. Así que concluyo, señor senador, diciendo lo siguiente. El primer elemento a ser tenido en cuenta es la aplicación correcta de nuestra Constitución Nacional. Y en segundo momento, hablar realmente y sincera, honestamente, de la necesidad de ir implementando algunas innovaciones, incorporando algunas novedades para el mejoramiento de nuestra Constitución. Solamente esta reflexión quería compartir con el auditorio y muchas gracias por la paciencia. Permiso, la doctora Vivian Vera, por favor, si se concede uso de la palabra.
Sí, buen día al auditorio y al señor senador. Yo soy abogada, soy funcionaria de la Defensoría acá de Villarrica y mi pregunta es específicamente sobre la elección del convencional constituyente. ¿Cómo debería ser? O sea, ¿cuál debería ser los requisitos principales que debe tener esa persona? Porque generalmente cuando llegan las elecciones y se le va a elegir, suelo escuchar o ver que no son personas muy idóneas lo que van a ese lugar. Y generalmente esa persona a veces parece ser que tiene que responderle al partido político, o sea que decir todo, o sea que yo entiendo como si fuera que tiene que decir todo sí, o hacer en guaraní le voy a decir, o hacer tapar a la y a chupela y la y partido. ¿Y por qué esa parte, señor senador? ¿Qué usted no puede hablar al respecto? De cómo tiene que ser esa persona, ese convencional, porque imagínense, es el que va a votar o el que va a hablar, el que va a disponer lo que va a decir la Constitución Nacional. Importantísimo es. Deberían ser personas idóneas, preparadas, con altos estudios para que puedan poner algo que va a ser lo que nos va a servir para todo lo que se va a decidir en el país. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, doctora Vivian Vera. Seguidamente, en honor al tiempo, concedo uso la palabra al doctor César Martínez. Si tiene uso la palabra, doctor. Sí, gracias al doctor Ayala. Habló de un tema, pero no lo desarrolló totalmente por el escaso tiempo. Sí. Doctor, usted puso el dedo en la llaga al hablar del positivismo jurídico de Kelsen, ¿verdad? Pero nosotros en Paraguay seguimos estudiando a Kelsen y seguimos entendiendo que el derecho debe ser una entidad ontológica despojada de cualquier dimensión social, jurídica o política. ¿Y por qué usted afirma que se debe superar las ideas jurídicas de Kelsen en Paraguay? Esa es mi pregunta. Empiezo voy a ensayar una respuesta a la pregunta de la doctora Vera. Resulta que la convención tiene que ser democrática. Entonces, no es razonable poner requisitos académicos para participar. No es un requisito que sea abogado, que sea… Normalmente los abogados dicen tienen que tener una formación jurídica porque es un instrumento jurídico. Y la Constitución no es solo eso. Entonces, si yo soy indigenista, yo voy a decir no. ¿Por qué no los pueblos indígenas? Porque su situación, al contrario, es anterior al Estado paraguayo, sus reglas consuetudinarias, etcétera, etcétera, las convenciones, entonces tiene que ser de esa formación. Y los indígenas no tienen esa formación. O los industriales, o los académicos, o todos, entonces tiene que ser democrático. Y eso después de la Revolución Francesa ya vino un gran cambio. Entonces por eso dice son ciudadanos, sujetos de derechos y obligaciones. Y lo único que se puede poner normalmente es un requisito de edad, porque nadie está en condiciones en un Estado democrático para una representación popular, de elección popular, poner requisitos académicos o de formación. Por eso es que no se pone, y es muy difícil poner, ni para el senador, ni para el diputado, ni para el presidente de la República. Por supuesto, el presidente de la República es el administrador general del país y a lo mejor no sabe nada de administración, pero bueno, esas son las reglas de la democracia. Entonces, de ese punto de vista es muy difícil. Pero si hubiésemos tenido tiempo, le hubiese contado una experiencia que tuve antes de la convención, porque participé de un atuazú indígena, de las 17 etnias indígenas, familias lingüísticas que se reunieron en Coronel Oviedo. Yo vine de observador porque ellos tuvieron su convención a ver si iban a participar o no de la reforma de la convención constituyente. Y es realmente sin estudio, sin
creo que muchos no sabían leer ni escribir, pero razonaron de una manera que les cuento la próxima vez. Después decidieron participar. Con respecto a la pregunta, y no digo que la teoría de Kelsen haya perdido importancia, dependiendo de cada país y de cada situación. Para el Paraguay, el positivismo era muy importante porque estábamos en un estado de arbitrariedad. Entonces, la ambigüedad que pueda haber o el rango de interpretación de los jueces, fiscales, autoridades, sin que esté en la letra, era un peligro mayor. Entonces, en ese momento sí se justificaba. Y por supuesto que al establecer la jerarquía, el rango, ese tipo de cosas, es importante. Pero de que ese Kelsen, de hace casi 100 años, ya fue superado en muchas otras cosas, entonces se está discutiendo otros temas hoy. Es más, Kelsen ya tuvo que revisar su doctrina, porque nunca pudo superar la cláusula de la alternativa tácita, que la misma Constitución le autorizaba a violar la propia Constitución para dar respuesta, porque pensaba en la completitud del orden jurídico. Eso es lo que decía Kelsen, y esa es su mayor crítica, nunca pudo superar. Entonces vinieron otros juristas que dieron otras respuestas, y hoy se está discutiendo todavía, porque es un tema que se discute. O sea, así como fue el iusnaturalismo, que ahora reverdece de nueva forma el positivismo, el neoconstitucionalismo, y después varias otras cosas que están estudiando permanentemente, los académicos están estudiando, porque nadie tiene una respuesta única, acabada, total para todos los problemas de la humanidad. Entonces, por eso es que dependiendo de ciertas épocas, de ciertas cosas. Ahora, si yo me fuera a la Constitución de Bolivia, bueno, ¿y cómo es Bolivia? ¿Le vamos a aplicar Kelsen a Bolivia? Por poner un ejemplo, sus constituciones anteriores sí, pero la nueva Constitución, que según las anteriores constituciones no fueron aprobadas democráticamente, pero de acuerdo a una nueva mayoría sí, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabe usted? Hasta el guaraní es idioma oficial en la Constitución de Bolivia, hasta el guaraní. Y los principios de legalidad, que para nosotros es muy simple, allá no son muy simples, porque se tiene que tener en cuenta la madre tierra, la Pachamama, los valores, etcétera, porque es multicultural, multilingüe. Entonces, por eso Bolivia tuvo más de 200 golpes de Estado, porque hay una multiplicidad de factores que tienen que convivir. Para el Paraguay es más fácil, sí, es mucho más fácil, pero para muchos lugares no. Entonces, siempre es importante, por supuesto que él no inventó, o sea, eso ya venía también, perfeccionó, quiso hacer su teoría pura del derecho, despojado de todo eso, pero eso tiene... hoy en Europa, cuando discuten de otra manera. Tuvo muy poca penetración en Estados Unidos porque tiene otro tipo de constitución, en donde la autoridad de los jueces, con una constitución de 7 artículos muy amplios, muy generales, que uno hasta puede decir no son tan jurídicamente redactados, con 27 enmiendas, etcétera, etcétera, y un largo desarrollo institucional. Entonces, depende de cada época, de cada circunstancia, porque tiene que obedecer a las necesidades de ese país determinado, pero por supuesto, no puede vivir aislado del mundo, ¿verdad? Sí, muchas gracias, señor senador, por las aclaraciones correspondientes. En honor al tiempo y a los demás participantes, cerramos con relación a la auditoría del doctor. Entonces, vamos a entregarle un pequeño presente de reconocimiento, doctor, por las explicaciones, por el conocimiento que usted tiene. Bueno, en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas, agradecido, un pequeño reconocimiento. Sí, muchas gracias. Muy amable. Desde ya, muchísimas gracias, senador.